Vamos a estar compartiendo una palabra que le invito a abrir sus Biblias en el libro de Números, en el capítulo 17. Gloria a Dios. Vamos a leer los primeros dos versos, Números capítulo 17, verso 1 y 2. Si usted lo tiene, se puede poner de pie, si lo puede hacer, y vamos a leer todos juntos esta palabra. Repito, Números 17, verso 1 y 2. Amén. Amén. ¿Tenemos todos? Amén. Gloria a Dios. Y dice así: habló luego Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Vamos a seguir leyendo. Y dice el verso 3: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y el 5 dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Amén y amén. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Habla, Señor, a través de ella a nuestros corazones, porque sabemos, Señor, que tu palabra tiene poder, Señor. Por el poder de tu palabra un día hiciste los cielos y la tierra, Señor. Y también por el poder de tu palabra un día nos diste vida y vida en abundancia. Ahora, Señor, por ese mismo poder que invocamos ahora en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, Señor, y provoca que esta tu palabra, que también es una semilla, fructifique, germine, dé fruto al 100%. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomemos asiento, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Hay mucho para hablar con respecto a esto, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, tenemos que decir de que este pasaje que hemos leído lo tenemos que encuadrar en medio de una circunstancia muy especial en el pueblo de Israel. Si usted lee no solamente el texto como hemos leído, sino también el contexto, usted se va a dar cuenta de que Israel estaba atravesando un momento de crisis de confianza, crisis dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál era el problema? Bueno, lea el capítulo anterior, lea lo que sigue, y entonces usted va a estar mejor, ¿verdad?, encuadrado dentro de lo que estamos hablando. El tema es que dentro de esa crisis había una desconfianza hacia los líderes, que eran en ese momento Moisés y Aarón, su hermano. Todos conocemos la historia de Moisés y de Aarón, y también conocemos, ¿verdad?, de que Moisés había recibido o tenía una vara en el cual Dios le había dado instrucciones para presentarse delante de Faraón cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en la tierra de Egipto. Ya hemos predicado y hablado de esto hace unos domingos atrás, y esto sería como una continuación de lo que veníamos hablando en esa oportunidad. Hace 3 domingos atrás hablamos de la vara de Moisés y también la vara de Aarón. Tenemos que hacer una pequeña aclaración. No es que había 2 varas, una de Moisés y otra de Aarón. Había una sola vara. Esa vara le había pertenecido a Moisés, y habíamos dicho en aquella oportunidad que con esa vara Moisés había transcurrido, ¿verdad?, el tiempo de 40 años en el desierto, cuando él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? Y él estaba allí como asilado, ¿verdad?, de la tierra de Egipto, porque había tenido que huir de aquel lugar, porque sus manos habían derramado la sangre de un egipcio. Entonces tuvo que huir al desierto cuando tenía la edad de 40 años. Y 40 años también él pasó, ¿verdad?, en el desierto, hasta que tuvo aquel famoso encuentro, ¿verdad?, con la zarza ardiente, en donde Dios se manifestó en la llama de esa zarza y le habló directamente a Moisés. Todo esto creo que lo conocemos, ¿verdad? Si no, le invito a usted a leer el libro de Éxodo, los primeros capítulos, donde se relata
toda la secuencia que acabamos de describir. Pero lo importante es que Moisés tenía esa vara en su mano durante 40 años aproximadamente, y luego Dios le da instrucciones de que con esa vara tenía que presentarse en la corte de Faraón. Y cuando él la arrojase en tierra, habría de ocurrir lo mismo que ocurrió cuando Dios le da esas instrucciones. ¿Y qué es lo que había pasado en ese momento? Pasó que cuando Dios le ordenó a Moisés arrojar la vara en tierra, entonces esa vara, como ya habíamos explicado anteriormente, se transformó en una serpiente, en una culebra. Una culebra que atemorizó a Moisés, y la Escritura nos mencionaba o menciona de que huía Moisés de la culebra. Entonces Moisés le tenía miedo, pero Dios le dio instrucciones de recoger, ¿verdad?, a la culebra por la cola, algo totalmente inusual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los expertos recomiendan, cuando uno va a tomar una serpiente, tomarla por la cabeza. Pero sin embargo Dios le dice a Moisés, no, tómala por la cola. Y cuando la tomó por la cola, lo que habría de esperarse es que una mordedura de parte de la serpiente, pero eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció la voz de Dios y no recibió ninguna mordedura de la serpiente, sino que automáticamente que él toma de la cola de esa serpiente dejó de ser serpiente para pasar a ser lo que siempre había sido, una vara inerte, sin vida. Esa manifestación de poder y ese milagro fue lo necesario para que él lo hiciera, lo repitiera delante del faraón. Pero esa vara le pertenecía a Moisés. Amén. Expliqué todo esto para que nos compenetremos, lo que no habíamos tenido la oportunidad de oírlo anteriormente, de la situación actual de Números capítulo 17. Entonces, ahora esa vara dejó prácticamente de pertenecer a Moisés cuando Dios le da instrucciones, ¿verdad?, a Moisés para que él, ¿verdad?, estableciese un culto dentro de Israel, en la nación de Israel. Recordemos que todo esto pasa mientras Israel estaba en el desierto, que de hecho, luego que sale de la esclavitud la nación de Israel de la tierra de Egipto, pasó 40 años allí en el desierto, y antes de entrar a la tierra prometida. Pero ahora, en el desierto, entonces esa vara pasa a ser propiedad o bajo el nombre de la vara de Aarón, la misma vara de almendro. Amén. Una vara de almendro que ahora portaba Aarón. ¿Y por qué portaba la vara Aarón? Porque Aarón pasó a ser el sumo sacerdote del culto allí que se le daba a Dios bajo la ley que había recibido Moisés de parte del Señor, y esa vara era la señal de autoridad, la señal de poder. Era una vara siempre de almendro, una vara seca porque ya no tenía vida. Recordemos que esa vara solo había cobrado vida en forma de culebra cuando Dios le ordenó a Moisés que hiciese la señal delante de Faraón, y así ocurrió. Pero eso no volvió a ocurrir nunca más. No se transformó más esa vara en una serpiente, pero era la señal de autoridad que tenía Aarón como sumo sacerdote. Recordemos que los reyes, que las autoridades muy importantes dentro de cada reino, nación, país, como usted quiera llamarle, ¿verdad?, por lo general portan un cetro como señal de autoridad y de poder, de gobierno. Bueno, ese era el cetro de Aarón, que mostraba que él tenía el gobierno y la autoridad en la nación de Israel. Una autoridad, por cierto, religiosa, porque él era el sumo sacerdote. Pero lo curioso, y no tanto curioso, es que su hermano Moisés tenía una posición dentro de Israel que era la de gobernar, la de guiar a la nación de Israel, porque Moisés tenía una relación única con el Creador. Moisés, dice la Escritura, que hablaba cara a cara con el Señor. Amén. Cosa que no había hecho Aarón nunca. Aarón nunca tuvo el tipo de relación que tenía Moisés con el Señor. Amén. Por eso, a pesar de ser sumo sacerdote,
Aarón no tenía esas características, pero sí Dios le hablaba a Moisés y le daba instrucciones acerca de todas las cosas que tenían que realizarse en lo concerniente al culto, al tabernáculo y a la guía que necesitaba Israel, tanto en el desierto como para salir de ese desierto y entrar a la tierra prometida. Pero claro, como hombre que era Moisés, y a pesar de esa relación tan íntima con el Creador, entonces era un hombre falible y se equivocó en muchas cosas, pero no tantas como Aarón, por ejemplo. Yo solamente voy a mencionar 2 o 3 cosas. Por ejemplo, recordemos que lo que le impidió a Moisés entrar a la tierra prometida fue no haber seguido las instrucciones divinas cuando el Señor le había dicho que a la roca, por segunda instancia en el desierto, a la roca que Dios le presentaba, la tenía que golpear una sola vez, esa roca. Pero Moisés se excedió en su ira, enojado con la nación de Israel, que era una nación integrada por gente rebelde, terca, ¿verdad? Que quería hacer su gusto, quería hacer su voluntad. Entonces, él, indignado por esa condición, él se excedió en la ira. Voy a hacer una pequeña salvedad, un instante, mostrando de que la ira es algo que nos va a limitar de muchas bendiciones de parte del Señor en esta vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted se dio cuenta de que hay momentos que nos toca relacionarnos con las personas de este mundo, con hermanos, con familiares, etc. Y si nosotros somos provocados a ira, tenemos que pedir al Señor dominio propio, tener un control para no excedernos en la ira, porque la ira no es buena consejera, nos va a llevar siempre a los abusos, a las exageraciones, nos va a llevar a perder bendiciones de parte del Señor. Y a Moisés le costó muy caro dejarse llevar por la ira. Amén. ¿Qué es lo que le costó a Moisés? No poder entrar en la tierra prometida. En el día de su muerte en el monte Nebo, ya cerca del río Jordán, donde tenía que solamente ser transportado para entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida, a la cual Dios los había dirigido hasta allí. Luego de 40 años en el desierto, Dios lo invita a Moisés, o le dice que suba al monte Nebo, y desde ese lugar se podía divisar toda la tierra prometida. Y Moisés lo vio con sus ojos. Mas Dios le dijo, lo que ves ahora no lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque ya había sentenciado sobre esa actitud de ser ganado por la ira a Moisés a que se quedara en el desierto. O sea, no entró en la tierra prometida. Y fíjese qué tamaño líder era Moisés. Un hombre que era un líder por excelencia, alguien que hablaba cara a cara con Dios, que tenía una relación única, pero a pesar de eso, entonces Dios le prohíbe entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la ira. Así que dejarnos llevar por la ira es peligroso. ¿Está de acuerdo con eso? Amén. Gloria a Dios. Pero sin embargo, Aarón, ¿verdad?, no era una persona que se dejaba llevar por la ira como su hermano, pero sí Aarón era murmurador. Murmurador como su hermana María, que murmuraron de Moisés porque había tomado en una oportunidad como esposa a una mujer cusita, a una mujer morena, ¿verdad? Y ellos no estaban de acuerdo. Y entonces murmuraron a espaldas de Moisés, pero esa murmuración sí es oída por el Señor, y entonces son llenos de lepra, porque se rebelaron de esa manera, murmurando contra el siervo de Dios, contra el líder de Israel, ¿verdad? Y quedaron cubiertos por lepra. Así que también Aarón cometió sus errores. Cometió un error también cuando él hizo una estatua de oro, un becerro de oro, para que en el desierto Israel le adorara, porque Moisés se tardaba en regresar del encuentro que había tenido con Dios en el monte Sinaí. Pero ahora, entonces, esos errores también le han costado a Aarón pérdidas, ¿verdad? Tuvo que pasar dificultades y problemas, pero aún así
Dios todavía tenía depositada confianza en Aarón, porque era el sumo sacerdote de la nación de Israel. ¿Por qué explico todas estas cosas? Porque, queridas hermanas, hermanos, todos nosotros vamos a dar cuenta, escuche, vamos a dar cuenta de nuestras actitudes en esta vida. Amén. No crea que las cosas que nosotros hacemos o realizamos pasan desapercibidas para el mundo espiritual. Los ojos de Dios están siempre sobre nosotros, más que nadie sobre esta creación. ¿Y por qué los ojos de Dios están tan encima nuestro? Porque nosotros somos su iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Como iglesia del Señor, Él nos ama y nos anhela celosamente. Por eso Él tiene especial cuidado sobre nosotros. Somos guardados y somos protegidos, somos levantados cuando estamos caídos, somos sostenidos por el Señor, somos empujados al éxito y a la victoria, somos inundados de la fe que solo proviene de lo alto, de esa fe que solo pueden tener los hombres y las mujeres que han nacido de nuevo, la fe que puede llevarnos a creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros y que dio su vida por cada uno de nosotros. Esa fe es un don de Dios. Así que Dios tiene un especial cuidado con cada uno de nosotros. Pero así como Él nos respalda, nos guarda y nos protege, también Él, ¿verdad?, que nos anhela, que nos desea, que nos cuida, que nos protege. Entonces también Él está al pendiente de cada una de nuestras actitudes negativas. Amén. 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 Esas actitudes negativas las tuvo Moisés, las tuvo Aarón, las tuvo María, hermana de ellos. Entonces, son actitudes negativas que usted va a encontrar en todos los líderes que nos muestran las Escrituras. Porque obviamente no somos perfectos. Somos seres humanos, falibles, pero nunca nos debemos de esconder detrás de esa falibilidad a la cual estamos expuestos porque somos seres humanos, sino que más bien debe ser una señal de alerta para nosotros, para no incurrir, ¿verdad?, en condiciones, en situaciones que nos desacrediten delante del Señor. Amén. Situaciones que nos van a llevar a sufrir pérdidas. Recuerden aquella palabra que el Señor dijo: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Sobre poco fuiste fiel quiere decir que está la posibilidad de ser infiel. Y si somos infieles vamos a sufrir una gran pérdida. La infidelidad puede llevar, ¿verdad?, a una pérdida total, a una pérdida de donde lo que anhelamos y por lo que luchamos toda una vida puede quedarse al traste. ¿Por qué? Puede ir a dar a un bote de basura. ¿Por qué? Porque sencillamente no lo hemos valorado, no lo hemos sabido cuidar, y con actitudes provocadas por ira, provocadas por murmuración, por chisme, provocadas por otros sentimientos negativos a los cuales todos estamos expuestos, entonces podemos perder todas las bendiciones de parte del Señor. Amén. De hecho, a muchos le ocurren. Ahora, como iglesia, por eso somos testeados por el Señor. Somos probados continuamente. Si usted es verdaderamente la iglesia de Cristo, usted va a ser probado por Dios. Dios va a permitir, escuche esto, que usted atraviese situaciones difíciles en la vida, para que usted crezca en fe, aprenda a confiar más en el Señor, y para que después de superada esa prueba, esa lucha, usted salga fortalecido. ¿Por qué? Porque Dios de esa manera consigue un mejor servidor. Todos hemos sido llamados a algún tipo de liderazgo. En la iglesia de Jesucristo, todos, absolutamente todos, han sido llamados a ejercer algún tipo de liderazgo. No todos van a ser pastores, ni todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser maestros, apóstoles o profetas, no todos pueden hacer ese tipo de labor,
pero muchos otros llamados Dios hace dentro de su iglesia a hombres y mujeres, porque Dios no llama a nadie de balde. Todos los llamados por el Señor han sido llamados de acuerdo a un plan, a un propósito que Dios tiene con los suyos. Amén. Así que cada uno de nosotros debemos de tener esto como base en nuestra vida cristiana, que hay un propósito para el cual Dios nos llamó. Ese propósito no pasa solamente por venir un domingo a la iglesia, a la reunión de iglesia. Ese propósito va más allá. Dios quiere que nosotros le sirvamos no solamente los domingos, un par de horas en este lugar, sino 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, porque Dios ha puesto todo lo necesario para que sí ocurra. Dios nos ha dado todos los elementos, todos los recursos, todas las capacidades para que nosotros podamos servirle. Y servirle eficientemente y servirle bien. Así que nadie tiene una excusa de decir: Señor, me faltó esto, me faltó lo otro. Si faltó algo, sencillamente nunca la culpabilidad la vamos a encontrar en Dios. Si faltó algo, es probablemente por nuestra culpa o porque Dios no lo dio, y por no atender a las bendiciones de Dios lo hemos perdido. Amén. Así que Dios nos ha dado todo. Todo, como le dio a Moisés, como le dio a Aarón, como le dio a los profetas, a los patriarcas, como le dio a los apóstoles, en fin, a cada uno de los líderes que usted encuentra en las Escrituras. Todos han recibido la porción que Dios había preparado para ellos. El llamado de Dios estaba sobre estos hombres y mujeres, y Dios le dio todo para que le sirvan bien. Pero claro, hay principios en los cuales Dios se basa para otorgar bendiciones. El dominio propio, como ya hemos dicho anteriormente, que le faltó a Moisés cuando se dejó ganar por la ira. Cuando tomó una actitud desafiante, una actitud que nunca tenía que haber tomado, porque él era un líder muy importante. Recuerde que cuanto mayores son los privilegios que Dios nos da, mayores son nuestros compromisos y responsabilidades. Amén. Si usted dice: Dios, yo quiero que tú me uses, debe de comprender de que Dios lo va a usar, porque para eso lo llamó. Pero también debe de comprender de que usted tiene una gran responsabilidad con lo que Dios le da, con el llamado del Señor. Amén. No es cualquier cosa, no es un juego cualquiera. Moisés lo entendió y supo cuando Dios le dijo: ves toda esa tierra, ahí va a entrar Israel, a la tierra que yo les prometí que los habría de guiar, pero tú no vas a entrar. Y junto con Moisés se quedó toda aquella generación incrédula que había estado 40 años en el desierto. Entraron los hijos de ellos. Ellos sí pudieron entrar, pero esa generación incrédula se quedó en el desierto. Es que Dios no juega, queridos hermanos. Dios no estableció una religión. Y como religión, algunos creen que la religión es una especie de juego, que entonces las iglesias son o no pasan de ser un club social, una organización humana, y de que todo lo que se hace en el servicio a Dios es algo simple, natural. No, querida hermana, querido hermano, no nos confundamos. Lo que la iglesia hace es de carácter sobrenatural. ¿Usted cree que muchos de los que estamos aquí estuviéramos aquí si el elemento natural y humano, ¿verdad?, hubiese ejercido algún poder en nosotros? Si hubiese ocurrido así, ¿estaríamos nosotros aquí? Yo puedo decirle que en mi caso, jamás. Si fuera por mi esfuerzo o mis capacidades, pocas, pero como fuesen, yo no estaría en este lugar. Un domingo por la tarde, estaría en otros lugares. Porque yo, antes de conocer al Señor, consideraba que era una total pérdida de tiempo la religión.
Entonces, como me manejaba en esos términos de pensamiento, yo no quería saber nada de iglesia ni de Dios. Y nunca un poder humano podía haber hecho lo que hizo conmigo. Fue un poder sobrenatural. Fue el poder de Dios que cambió mi mente, que cambió mi corazón, que me dio una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y hoy no hay mayor satisfacción para mí que servir al Creador. Lo mismo ocurre con usted. Pregúntese, ¿dónde estaría usted en este momento si no hubiese conocido al Señor? ¿No estaría haciendo otras cosas, dándole el gusto a sus intereses personales, a sus inclinaciones, a sus deseos? Unos viajando, contemplando el mundo, otros sencillamente dando satisfacción a los deseos del corazón, llenando sus ojos con lo que el mundo ofrece, comiendo de esa comida que el mundo da. Pero nos encontramos hoy aquí comiendo de la comida de Dios, comiendo el maná celestial, comiendo la palabra del Señor. Unos más u otros menos hemos aprendido a disfrutar de esa comida. Amén. Como Israel había aprendido a disfrutar del maná hasta que se cansaron del maná que recibían en el desierto y quisieron comer carne. Israel era una nación muy dura, de corazón muy duro, muy terco. Habiendo visto señales, milagros y prodigios como los que vio, aún así mantenían esta actitud rebelde y murmuradora contra Dios. Porque al murmurar contra Moisés y al murmurar contra Aarón, simple y sencillamente estaban murmurando contra Dios. Así Dios toma todo este tipo de actitudes negativas que nosotros cometemos, hacemos. No solo llámese murmuración o chisme o cualquier otra cosa negativa de parte nuestra, todo Dios interpreta que lo hacemos contra Él. Pero usted puede decir, yo no me enojé contra Dios. El mundo es el que está enojado contra Dios. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos enojamos contra Dios, pero nos enojamos contra alguien. ¿Sí o no? No hacemos responsables de nuestros fracasos, de nuestras derrotas, a alguien más aparte de nosotros. No encontramos en nosotros, ¿verdad?, la causa de nuestros fracasos. La encontramos en los demás. El esposo la encuentra en la esposa encuentra los fracasos matrimoniales en el esposo. Se encuentran en los hijos los fracasos y viceversa, los hijos se encuentran en los padres los fracasos y los problemas. Las derrotas de la vida se atribuyen siempre al que está enfrente, al que está al lado, a lo que está más allá. No es culpa mía, dice la gente, es culpa del gobierno, es culpa de la sociedad, es culpa de la escuela, es culpa de la policía, es culpa de los políticos, de los gobernantes, es culpa de todos los demás, pero nunca mía. Yo tengo derechos humanos. ¿Vio que la gente se llena la boca con esto de los derechos humanos? Derechos humanos. Dios nos ha hecho como nos ha hecho y ha puesto en nosotros todo lo que necesitaba poner para que nosotros expresemos a Dios en nuestras vidas. Así que nadie debería de estar alegando, pidiendo derechos humanos desde el primer momento en que Dios mismo es el que ha garantizado el derecho de cada uno de nosotros de ser lo que somos. Amén. Porque Él nos ha creado como somos. Unos de una manera, otros de otra. Nos ha creado el Señor. Y debemos nosotros de asimilar, de aceptar cómo el Señor nos ha creado. Hay gente que se enoja contra Dios porque dice, nací pobre, moriré pobre. Si Dios permitió que nacieses pobre, no es para que mueras pobre.
es porque tú vas a alcanzar una mayor gloria cuando de pobre pases a otra condición. ¿Cuántos alaban al Señor? El que nace en cuna de oro, el que nace en un hogar de ricos, nunca va a tener esa posibilidad de alcanzar esa gloria. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros nacimos pobres, como creo que la mayoría de los que estamos aquí, o no sé, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero bueno, entonces nacimos pobres. ¡Qué gloria vamos a traer a Dios cuando el mundo vea lo que hace Dios con los que nacieron pobres, transformándolos en algo maravillosamente digno de ser reconocido por todo el mundo, diciendo, esto sí es algo diferente, esto sí es algo glorioso, esto sí es algo que el hombre no puede hacer, esto es algo que la educación no puede hacer, esto es algo que los gobiernos no pueden hacer, es algo que los psiquiatras y los psicólogos no pueden hacer, pero esto es algo que solo el poder de Dios puede hacer. ¿Podemos dar gloria a Dios? Amén. Entonces, ahí vemos el poder de Dios. Moisés y Aarón tenían esa comprensión, pero eran limitados, así como somos nosotros. Pero lo que los distinguía es que ellos eran servidores del Señor. Y lo que los distingue a usted, que sucede lo mismo. Usted es una llamada a ser servidora. Usted ha llamado a ser un servidor de Dios. Amén. Y Dios le ha dado también una vara de ese, como señal de autoridad y de poder. No es una vara que sus ojos físicos o su mano puede tomar, ¿verdad? Pero es una vara de carácter espiritual. Dios ha puesto poder y autoridad en sus hijos. Amén. Con esa vara podemos conseguir muchas cosas. Con esa vara se abrió también el Mar Rojo. Con esa vara muchas victorias se lograron. Así que Dios nos ha dado también a nosotros esa vara. Pero ahora, en medio de este conflicto, Dios le da una prueba, ¿verdad? A las varas. ¿Cuál era la prueba? Había murmuración, ¿verdad? Contra Moisés y Aarón. Y entonces Dios le instruye a Moisés y le dice que cada uno de los príncipes de las 12 tribus de Israel traigan su vara con su nombre escrito en ella. La vara de Aarón con su nombre Aarón. Él representaba a la tribu sacerdotal, a la tribu de Leví. Y entonces vinieron todos los 12 príncipes, incluidos Aarón, se las entregaron las varas a Moisés y Moisés las expuso en la presencia del Señor, en el tabernáculo que él había erigido en el desierto. Una noche tenían que estar allí, esas varas expuestas a la presencia de Dios. Recordemos que eran varas inertes, sin vida. Una madera seca, no corría más savia en esas varas. Totalmente sin vida. Todas iguales. Pero ahí estaba la vara de Aarón. Una vara que tenía el nombre de Aarón. Usted tiene una vara en su mano que tiene su propio nombre escrito y que solo los ángeles de Dios y Dios mismo pueden ver. Amén. También lo puede ver nuestro enemigo. La gente no ve en esa vara. Israel no veía esa autoridad en Moisés y esa autoridad en Aarón. Se habían cansado de ellos. Ellos le habían dicho, ya estamos cansados de ustedes. ¿Por qué ustedes tienen que gobernarnos cuando nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos? Esa era la murmuración. La murmuración era una señal de falta de unidad. Cuando no hay unidad en una nación, hay caos. Hay un grave problema. Cuando no hay unidad en un hogar, en una familia, hay un caos grande, que a lo mejor no lo podemos percibir, pero cuando uno tira para un lado y otro tira para el otro, entonces se provoca una división.
Y eso es lo que Satanás quiere con los hogares cristianos. Los quiere dividir. Uno que piense de una manera y el otro de otra. Ah, pero yo quiero servir al Señor. Yo también quiero servir al Señor. Pero hay cosas en los corazones de estos servidores, entre comillas, de Dios, que muestran, revelan una grieta, una división. A lo mejor cada una de estas personas, de los integrantes de esta familia, de este matrimonio, no se dan cuenta de la profunda división que hay entre ellos. Pero Satanás lo conoce y Dios también. Amén. Entonces, es muy importante la unidad. Un matrimonio fue llamado a ser uno. Sí sabemos todo esto, ¿verdad? Que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios lo hizo uno. Jesús dijo: Padre, yo te pido que tu pueblo sean uno como tú y yo somos uno. La palabra uno significa unidad. Así como Él era uno con el Padre, Él quería que también todos nosotros fuésemos uno con ellos. Y digo ellos en plural porque es el Padre y es el Hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es indiscutible en las Escrituras. La palabra uno significa unidad. Algunos le han atribuido el carácter de único. Sin embargo, no es lo que revela los escritos originales con el significado de la palabra uno, tanto en hebreo como en el griego. Significa una unidad. En el griego la palabra uno se encuentra en el idioma, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se denomina ejat, que significa unidad. No puede haber una unidad si no hay dos integrantes que están unidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa silla no es la misma que está al lado. Podemos decir que esas dos sillas enfrente mío son una unidad, pero no es una única silla. Me estoy explicando. Y lo mismo sucede en un matrimonio, y lo mismo sucede en la iglesia. Si no hay unidad, no va a haber victoria. Amén. Por eso dije antes, si no oramos los unos por los otros, si no nos ocupamos los unos por los otros, si no nos amamos unos a otros, si no expresamos esa unidad, no solo en la familia, en el hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres, en la iglesia, somos llamados a ser uno. Y Moisés y Aarón eran uno, tenían la misma vara. ¿Cuántos alaban al Señor? No se disgustó Moisés porque la vara llevaba el nombre de Aarón. No le pareció inadecuado esa decisión del Señor. Moisés tenía un corazón de un niño. Se airaba, por cierto, pero él aceptó que así fuese. Pero esa es mi vara, no dijo, esa es mi vara. No voy a permitir que se ponga el nombre de mi hermano sobre esa vara. No. Lo aceptó con humildad. Porque la humildad es prima hermana de la unidad. Sin humildad no puede haber una verdadera unidad. Por eso tenemos que aprender muchas veces a ceder en nuestras actitudes, posiciones personales, en pos de la unidad. Me estoy explicando, hermanos queridos. Amén. Tenemos que aprender a ser dóciles, mansos, humildes de corazón, para poder ser uno. Amén. Cuando nosotros aprendemos esto, y esto es un proceso al cual todos estamos sometidos por la gracia de Dios, y gracias a Dios que ese proceso se está ejerciendo en nuestra vida. Porque si no estamos bajo ese proceso, no estamos en nada.
Todos los procesos a veces pueden llegar a ser dolorosos. Pero Dios precisamente usa esas imperfecciones que tenemos todos para que entre todos podamos pulirnos unos a otros. Por eso yo tengo que aprender a soportar a muchos hermanos. Y muchos hermanos tienen que aprenderme a soportar a mí. Amén. ¿Cuesta, sí o no? Si a veces el enemigo viene y le dice a uno, pero que salgan a correr. Ya. Sacúdete las manos, sacúdete los pies. Y bye bye. Pero Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones el deseo de servirle. Y de que tenemos que comprender que entre todos somos llamados a una unidad. Si así no lo comprendemos, jamás, pero jamás, vamos a alcanzar a ser plenamente victoriosos en el servicio al Señor. Amén. Debemos de aprender a respetarnos unos a otros. Estoy seguro que Aarón no se envalentonó, ni que Aarón tampoco se puso por sobre Moisés, diciendo, mira lo que Dios ha hecho. No se envaneció su corazón. La vanidad no es una característica de los hijos de Dios. Debemos de rechazarla. Toda inclinación del corazón caído nos puede llevar a la vanidad. Inclinación mala estoy hablando. A ser vanidosos, ostentosos, soberbios, con falta de perdón. No podemos perdonar porque el orgullo nos domina, nos controla. Dios nos llama a ser humildes de corazón. Sí, pero no se va a salir con la suya. ¿No ha dicho alguna vez alguno de los que estamos aquí esas palabras? Claro. ¿Quién no? Hemos repetido esas palabras en un momento de enojo, de ira, pero por esas palabras seguro que hemos perdido muchas bendiciones. Porque todas las palabras que expresamos tienen una repercusión en el ámbito espiritual. Hay poder en las palabras. Amén. Hay poder en todo lo que usted y yo hablamos, porque usted ha sido llamado a hablar, a expresar, a comunicar. Todos hemos sido llamados a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, a proclamar el amor de Dios, a proclamar la salvación, a proclamar los dones y las bendiciones que todos los hombres pueden alcanzar a través de Jesucristo. A proclamar con fe, pero no con temor ni con miedo. A proclamar con amor, no con ira, no con enojo, no con rencor en nuestro corazón. Porque el rencor, el enojo, nos cohíbe, nos limita, no nos permite ver la realidad tal cual es. Solo el enemigo va a dibujar lo que él quiere dibujar delante de nuestros ojos para hacernos ver lo que él quiere que nosotros veamos. ¿Me estoy explicando? Amén. Y precisamente ira, enojo, rebelión, lo único que alcanza es apartarnos de Dios. Ese es el plan de Satanás, separarnos de Dios y por fin dejarnos solos, aislados, sufriendo más que nunca. Y ahí Satanás viene y le habla a las personas que caen en ese pozo tan profundo diciéndole, nadie te ama. Nadie se acuerda de ti ahora que estás en este pozo, cuando él mismo fue el que guió a esa persona a ese pozo, al pozo de la desesperación, de la angustia, del remordimiento, por no haber sabido actuar cuando tenía que actuar,
por no haber sabido pedir perdón cuando lo tenía que hacer, por no haber sabido perdonar cuando había que perdonar. El orgullo limita a muchos creyentes también. Y recordemos que el orgullo no es un producto de Dios. El orgullo es algo que nació en Satanás. Su corazón se llenó de orgullo y eso le valió ser arrojado del cielo. No sea el orgullo lo que nos separe de Dios. Aprendamos a ser perdonadores, humildes una vez más, respetuosos, amar a los hermanos, amarnos unos a los otros, porque cuando amamos a unos y a otros, lo que estamos diciendo es que nos amamos también a nosotros mismos. Amén. Y lo que estamos mencionando y diciendo es que si amamos a los demás como Dios nos manda hacerlo, estamos amando a Dios, obedeciéndole. Amén. Por eso es importante que nosotros dejemos de lado todas esas cosas que nos separan de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. ¿Y por qué no? De tantas cosas que podemos evitar en este mundo, siendo personas con un carácter suave, diferente, no chocantes. Hay personas que tienen un carácter muy fuerte y se respeta a las personas de carácter fuerte. Pedro era uno, pero le provocó muchos dolores a Pedro. Amén. Ser como era. Sin embargo, Juan tenía un carácter diferente. Se recostaba en el pecho del Señor. ¿Haría usted eso? Qué humildad la de Juan. No le importaba el que dirán los demás. Se sentaba al lado del Señor y recostaba su cabeza. Y en esa última cena, él se atrevió a preguntarle, Señor, cuando el Señor había dicho, uno de vosotros me va a entregar, él le preguntó al Señor, despacito al oído, ¿quién es, Señor? ¿Quién es? El Señor le dijo, el que moja o sopea su pan en mi plato, ese es. Se gana una bendición el que es dócil, el que es humilde. Dios le va a revelar cosas que no le revela a todo el mundo. ¿Podemos alabar al Señor? Dios le va a permitir victorias que los demás no van a ver. Moisés no pudo ver la victoria final para su vida trasponiendo el río Jordán. Vio la tierra prometida de lejos. Aarón, otro día vamos a hablar de las negatividades de los líderes cristianos, de patriarcas, de reyes, que todas las han tenido, debilidades. Todos, hermanos, todos. Unos más, otros menos. Pero Dios trata con cada uno de manera diferente. Y el objetivo, el plan de Dios es levantarnos. No echarnos por la borda, ni tirarnos a un bote de basura. No. Dios pagó por nosotros precio de sangre. El Señor lo hizo. Amén. Y si Él murió por nosotros es porque nos ama. Y Él no va a tirar así nomás por la borda lo que hizo por nosotros. En definitiva, somos nosotros los que lo hacemos. Nosotros mismos nos ganamos los castigos. Amén. Pero cuando es tarde, nos damos cuenta. Qué triste que para muchos cuando ya es tarde es que se dan cuenta. Ahora aquí Dios puso a prueba las varas de todos los 12 príncipes de Israel en la presencia de Dios. Es que lo que estaba muerto en la presencia de Dios cobra vida. Y dice la Escritura de que la vara de Aarón también entre las otras, junto a las otras 11 varas, pasaron una noche en la presencia de Dios. Imagínese a Aarón
un poco nerviosillo quizás, esa noche. La vara de él ya no estaba a su lado, estaba en la presencia de Dios. ¿Cuál iba a ser el resultado de esta prueba? Pongámonos un instante y ya terminamos en el lugar de Aarón. ¿Habrá podido dormir? No lo sabemos. Quizás pasó la noche en vela, pensando, ¿cómo va a concluir esto? ¿Qué va a pasar con mi vara? Y Moisés fue por la mañana, entró a la tienda del tabernáculo. Ahí estaban las 12 varas, pero la vara de Aarón había reverdecido, había dado fruto, había florecido. La vara de Aarón había cobrado vida, hablándonos de la resurrección de Jesucristo, de que lo que se había muerto ahora estaba vivo, de lo que no tenía vida, que no estaba seco, ahora era algo útil, porque cuando Dios se manifiesta, Él lo va a hacer siempre a través de su presencia, y lo que se expone a la presencia de Dios cobra vida. ¿Qué cree que es lo que está pasando ahora mismo con nosotros? ¿Que usted vino a una reunión más? A alguno le puede parecer así. ¿Que usted vino a escuchar alguna palabra más? De tantas palabras que se escuchan de predicadores y pastores, sí, puede ser que alguno interprete de esa manera, pero si usted vino esperando algo de parte de Dios, Dios no lo decepciona. Ahora, si usted espera del hombre, claro, pero cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto a estar en la presencia de Dios, vamos a cobrar vida, vamos a cobrar fuerzas. Dios nos va a tomar en sus manos, pero ya no va a ser aquella vara seca, sin vida, sino que va a ser una vara floreciente, llena de bendición, de prosperidad. Una vara que demuestra que el poder de Dios es el poder más grande del universo. Que la autoridad que Él nos da es la autoridad más grande de la creación. No solo allí en esa vara se combina autoridad, sino que también poder, y también refleja o manifiesta que lo que se expone en la presencia de Dios siempre, pero siempre va a ocurrir como con aquella vara, va a cobrar vida, va a cobrar poder y va a cobrar autoridad. ¿Lo cree? Qué bueno, vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Porque esa vara somos también nosotros. Ahora depende de cómo usted toma estas palabras. El Evangelio para algunos es olor de vida para vida, y para otros olor de muerte para muerte. Si usted recibe esta palabra con un corazón abierto, expectante, que Dios tiene para mí, usted está abierto a la presencia de Dios. No hemos hablado de un álbum de figuritas, ni siquiera hemos mencionado, ¿verdad?, un libro de historia, ni hemos hablado de las tesis de algún filósofo muy eminente o de algún científico. No, hemos hablado de la palabra de Dios. Amén. Dios quiera que así sea siempre, que nuestros oídos se acostumbren a oír siempre la voz de Dios, la palabra de Dios. Yo no quiero oír otra cosa que este libro. Hay tantas cosas que se pueden oír hoy en día. Las redes sociales, tantas situaciones que la gente tiene opciones. Que aquí, que allá, que más allá. Yo quiero la palabra de Dios. ¿Política para qué? Si es humano.
Historia, muy buena puede ser la historia, pero es la historia del hombre, es humano. Conocimientos, qué buenos tener conocimientos. Cultura, qué buena es la cultura en muchos aspectos. No renegamos de la cultura, no, pero nunca va a suplir lo que la palabra tiene para el alma, para el corazón del hombre. La palabra de Dios. Eso trae vida a nosotros. La vida de Dios está en su palabra. Por eso Jesús supo decir, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús no hablaba otra cosa que la palabra que le había oído a su Padre hablar. Nunca dije otra cosa. Nunca dije lo que le oí oír a mi Padre, lo que le oí hablar a mi Padre. Hago lo que le vi hacer a mi Padre. Todas las cosas que Jesús hizo y dijo, las había visto u oído. ¿Cuándo? En la eternidad. Recuerde, todo está hecho. Nosotros somos parte de esa historia. Tú eres llamado a ser parte de la historia de Dios. Todos nosotros, insignificantes algunos, pero Dios ha tenido tamaña misericordia y nos ha dado abundante gracia para ser parte de su historia. Cierre sus ojos. La historia de Dios se escribe con la vida de personas que se han rendido al Señor, con los sentimientos, con los deseos, con las intenciones de aquellos corazones que se han abierto al Señor. Esos hombres y mujeres han recibido el fuego divino en sus corazones. Hay algo que arde en sus pechos, que no se puede detener, que no se puede apagar, aunque el diablo, los demonios lo intentan y que nos quieren separar del camino, apartarnos de Dios. No lo van a conseguir, porque tú eres parte de la historia de Dios. Esta historia, en este lugar, en esta ciudad, en el vecindario donde vives, está siendo escrita por ti también. ¿No te has dado cuenta de eso todavía? Dios te quiere para algo muy importante. A todos nos anhela celosamente, nos ama. Pero yo poco puedo hacer, pastor. ¿Qué puedo hacer yo si soy como esa vara seca? En un momento oscuro de mi vida, momento de dolor que paso, de incomprensión, de incertidumbre, de angustia. La noche oscura ha caído sobre mí. No diviso una luz en el horizonte. Ando a ciegas, ando a tienta, pastor. La vara había quedado en la oscuridad. La vara de Aarón también. A veces atravesamos esos momentos oscuros, de dolor, de sufrimiento. Pero es porque Dios quiere darnos un amanecer glorioso. Dios quiere darnos una vida gloriosa, hermano. Dios quiere que despertemos del sueño. Por eso nos dice en su palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo. Él es la luz. La única luz que brilla inalterable en este universo, en esta creación, en la eternidad de Dios. La vara
de Aarón, que había estado dormida y seca igual que las otras, producto de la murmuración, pasó una noche en la presencia de Dios y fue levantado por Moisés en aquella mañana, pero reverdecida, pesaba diferente, porque ahora cargaba fruto, una vara de almendro, un árbol que florece antes de que arribe la primavera. En medio de esa oscuridad, si estás en la presencia de Dios, Dios te levanta, mi hermana, mi hermano. Hay incertidumbre en tu corazón. Tiemblas por tu futuro. No sabes lo que te espera. Dudas. Hay incertidumbre. Confía en el Señor Jesucristo. Él está contigo. Él no se ha olvidado de ti. A lo mejor la noche oscura se ha extendido sobre tu vida, pero llega el amanecer, rompe el alba, y ahí el refulgor de un sol naciente se hace sentir, y tu vida comienza a ser lo que Dios siempre ha querido que sea. Que los errores del pasado ya fueron olvidados, que los pecados ya han sido lavados por la sangre de Jesús. Aferrémonos a la promesa de Dios. Vamos a orar. Y oramos también por los amigos que pudieran estar viendo ahora este video. Recibe a Jesús en tu corazón. Hay una noche oscura sobre ti. Siempre la hay sobre los seres humanos. Porque en eso consiste la vida. Momentos de oscuridad, pero como momentos de luz abundante. Recibe a Jesús esa luz. Él dijo, yo soy la luz. Y esa luz resplandece en medio de tus tinieblas. Recibe a Jesús. Dile, entra en mi corazón. Hazlo ahora. Te invito a que le abras tu corazón de par en par al Señor. Y le digas, Señor Jesús, yo creo en ti. Oh Señor, te recibo, entra en mi vida. Quiero terminar con la oscuridad. Quiero terminar con esta angustia. Quiero terminar con esto que está atormentando mi alma. Pero te recibo a ti, Señor. Y la luz se hace. Recibimos a Jesús y pasamos de muerte a vida. Muchos de la iglesia, a veces que formamos la iglesia, sufrimos porque queremos. Porque nunca se ha movido el Señor de nosotros. Pero Él respeta nuestras decisiones, nuestros deseos. Aunque Él nos mira como con los ojos con los que miró a Pedro, cuando Pedro le negó junto al fogón. Juro, rejuro que no lo conozco. Y hasta con maldiciones. Y los ojos del Señor se pusieron sobre Pedro. Y Pedro se cruzó con la mirada del Señor. Y Pedro entendió que el Señor había profetizado cuando le dijo, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y el gallo cantó. Pedro, un siervo de Dios, pero un siervo de Dios falible, como todos nosotros. Pero el Señor lo amó intensamente, aún en esa negación tan cruel y tan traicionera. Lo amó. El Señor nos sigue amando a todos nosotros. ¿Por qué crees que estamos aquí? No es casualidad. Es porque Dios te ama. Dios te ama.
Y Dios te ama y te habla y te va a seguir hablando. Vamos a orar ahora. Si hay alguien enfermo también entre los que nos ven o los que están aquí, vamos a darle gracias al Señor por la salud que obtenemos en Cristo Jesús. Levanta tu mano y vamos a orar. En el nombre de Jesús declaramos salvación, declaramos victoria, declaramos, Señor, que cada quien que está pasando por un momento de oscuridad recibe tu luz ahora, Señor. Y aquel que está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, lo declaramos por los méritos que has logrado, Señor, que has ganado en la cruz del Calvario, porque por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. En el maravilloso nombre de Jesucristo lo decimos, Señor, creyendo en tus promesas, creyendo en tu palabra. Recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Salud del alma, la herida se cierra, cicatriza. Ahora salud en la mente en el nombre de Jesús. Salud en el cuerpo en el maravilloso nombre de Jesucristo. Se va la enfermedad, se va el dolor, se va la angustia. Porque Dios ya ha permitido que así sea para un fin maravilloso y glorioso. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hermana, hermano, una cosa más. No mires al pasado. No mires tu pasado por escabroso que pudo haber sido. No lo mires. Mira tu futuro. Mira a Cristo. No te apartes de Él. Sigue buscando oír su voz. Solo su voz. Porque eso es lo que va a consolar tu alma y tu corazón, lo que te va a afirmar y lo que te va a guiar a la victoria, a la bendición, a la conquista, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Levanta tu mano y alaba a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos con la paz del Señor Jesús. Vamos a saludarnos todos. Gloria a Dios.